Hola, muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la doctora María del Ángel Molina Armenta que haya aceptado presentar el libro Gazofilacio, Regio y Jurisdicción, el Gobierno de la Real Hacienda de Nueva España, y por supuesto también a todos los asistentes al evento. Para mí es un honor que estén aquí y que hayan tenido el interés de participar en este acto. Mi intervención va a ser muy breve, simplemente quiero contextualizar y sobre todo indicar algunos puntos básicos sobre este libro, porque creo que lo más interesante el día de hoy es escuchar los comentarios de la doctora Molina Armenta sobre esta publicación. Primero que nada, el título, un título que es extraño para nuestra vivencia actual. Nadie dice hoy gazofilacio, no sabemos muy bien esto a qué se puede referir, aunque en el libro claramente desde las primeras hojas ya explicamos, y básicamente lo que quiere decir es erario o hacienda. Entonces, erario regio o gazofilacio regio y jurisdicción. En ese sintagma lo que estamos queriendo reflejar es, por una parte, el objeto de estudio. Vamos a hablar sobre la Real Hacienda de Nueva España, el gazofilacio regio de Nueva España, pero desde un punto de vista muy circunscrito, que es la jurisdicción, tal y como se entendía en el antiguo régimen, y por lo tanto el elemento clave, que es el gobierno. Así como hoy podemos entender a que una hacienda pública se administra, tiene una dimensión claramente administrativa, y pensaríamos en unos funcionarios de Hacienda, en unos escalafón, en unas funciones de los distintos individuos que participan dentro de lo que hoy podríamos denominar, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, o cuestiones de este tipo. En el antiguo régimen no podemos conceptualizar de esta manera lo que es una Real Hacienda. Es claramente un tribunal. De ahí que se tenga que hacer hincapié en ese factor, el factor jurisdicción. Tiene una dimensión, por lo tanto, mucho más de carácter de control, de gobierno, tal y como se entendía en el antiguo régimen. En segundo lugar, el otro elemento que quiero destacar es la temporalidad del libro. El libro arranca en 1521, es decir, desde el mismo momento en que se produce la conquista y la colonización de lo que luego se conocerá como Nueva España, y finaliza en 1810, porque ahí se produce el gran sismo, la gran transformación en términos políticos, en la medida en que hay una cosa que se llaman las Cortes de Cádiz, y proclaman que el soberano ya no es el rey, sino que el soberano es la nación. Y por lo tanto ya no hablamos de erario regio o Real Hacienda o gazofilacio regio, sino que empezamos a hablar de hacienda pública o hacienda nacional. Y de ahí que el trabajo vaya desde el mismo momento de la conquista hasta en que se produce el cambio del soberano y, por lo tanto, la naturaleza política de esa entidad financiera denominada erario regio. El tercer y último elemento que quiero destacar es el que atañe a qué es lo que se narra en este libro. En este libro, fundamentalmente, el objetivo es comunicar a los colegas, a la historiografía, pero también al público en general, que si hablamos de un gobierno jurisdiccional de la Real Hacienda, tenemos que buscar entonces cuáles son los jueces, cuáles son los tribunales con los cuales se gobernaba esa Real Hacienda. Y ahí entonces empezamos a hablar de oficiales reales, superintendentes de rentas, directores de aduanas e incluso un gran tribunal que era el que revisaba todas las cuentas, denominado precisamente Tribunal de Cuentas, que tiene su origen en 1605. Estos son los objetivos de este libro, esta es la visión con la que se ha planteado la obra, y pretende coadyuvar a una renovación de lo que se denominaría una nueva historia institucional sobre qué es los estudios de la Real Hacienda en el antiguo régimen, pero también que plantee líneas de comunicación, líneas de discusión con los colegas que trabajan la hacienda pública del siglo XIX e incluso del siglo XX, y por eso para mí era tan importante escuchar los comentarios, las sugerencias de una colega como la doctora María del Ángel Molina Armenta, especialista en historia fiscal y en historia de Hacienda del siglo XX mexicano,
porque en el fondo se trata de un diálogo entre colegas, entre historiadores, pero también entre el público en general, porque nos puede llevar a revisar qué entendemos hoy por gobierno, cómo se gobierna la hacienda pública en México y todas las implicaciones que tiene esta dimensión a la hora de ver un buen o mal desempeño de esta institución. Entonces, muchas gracias por su asistencia y le damos la palabra a la doctora María del Ángel. Muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes a los que están aquí y a los que nos están siguiendo. Por supuesto que voy a iniciar agradeciendo la invitación para participar en esta presentación. Ahorita estábamos haciendo un breve recordatorio. Este es el segundo libro que presento de Ernest y te lo digo con mucha honestidad, se aprende montones de tus libros siempre. Bueno, francamente no quisiera dedicar estos minutos a hacer una presentación monográfica del contenido del libro y me parece más atinado en ese sentido, más bien presentar a manera de invitación algunas razones por las que a mi juicio vale la pena revisar el texto. Sí quisiera advertir de antemano, como bien señaló Ernest, que pues la lectura es desde mi formación, sí como historiadora económica, por supuesto, pero también, digamos, pues desde especialista, ¿no?, en historia de las finanzas públicas mexicanas del siglo XX y a propósito de una reciente publicación, pues también para el siglo XXI. Entonces, bueno, enumeré 4 razones para revisar este texto. ¿Por qué leer Gasofilacio? Así me voy a referir en adelante para no hacer alusión, digamos, a todo el texto. Bueno, ¿por qué leer Gasofilacio? En primer lugar, y evidentemente, pues, la primera razón radica en la propuesta analítica que recién presentó Ernest de manera muy sucinta. Gasofilacio Regio, me voy a permitir seguir este guión, es un libro cuyo objeto de estudio, como se señala en la introducción, es el gobierno de la Real Hacienda de la Nueva España desde el problema de la jurisdicción. Sostiene la idea general de que el gobierno del erario regio novohispano tuvo un carácter jurisdiccional. De ahí cito del libro textual que contase con una estructura de mando conformada por un conjunto de jueces y tribunales unipersonales o colegiados competentes en el real haber, cuya función última era protegerlo y ampliarlo en la medida en que fuera posible y sobre todo que ésta se hiciese de manera justa y por tanto legítima. Evidentemente es un resumen de lo que recién señalaste. A mi juicio, una tesis como esta resulta por demás poderosa por 2 aspectos, al menos por 2 aspectos. Primero, porque implica entender la jurisdicción bajo una concepción moderna que para el caso de la Nueva España, define Ernest, como la facultad para declarar imperativamente el derecho e imponerlo coactivamente. Esto definitivamente pues no se va a ver en el siglo XIX como más tardío y mucho menos en el XX y mucho menos en el XXI. Bueno, esta concepción de jurisdicción, de cuyo devenir nos da cuenta a lo largo de 9 capítulos, que en su conjunto consideran desde 1521 hasta 1810, o sea, es como un gran espectro, tiene grandes implicaciones para la historiografía fiscal novohispana porque supone reconocer a la Real Hacienda mucho más allá de la cuestión administrativa. Ya sé que esto pareciera, digamos, muy sencillo, pero sí definitivamente, digamos, si nos empapáramos con cuestiones básicas de la historiografía fiscal novohispana, pues caeríamos en cuenta de que es una afirmación que tiene detrás mucha historiografía, digamos, elaborada y además se inscriben discusiones, me atrevo hasta a decir como de frontera, ¿no? Y que el mismo Ernest ha hecho. Bueno, en ese sentido, pues creo que el llamado de Ernest en ese sentido es que la estructura de ese erario debe ponerse en principio como una de carácter jurisdiccional y después, evidentemente, como una de carácter administrativo. Bueno, el segundo aspecto derivado del primero es que dota de historicidad a la jurisdicción y con ello abre un abanico enorme de problemas de investigación. Tendrá que pasar tiempo, desarrollarse más investigación e incluso llegar nuevos interesados para que alcancemos a visualizar el alcance y los diálogos historiográficos que esta obra tendrá. Pero si Dios quiere, llegarán estos avances y verán cómo se hará justicia a esta aportación historiográfica, me refiero al libro por supuesto, que cuenta con una historia que no ha sido contada, que cuenta una historia que no había sido contada del gobierno del erario regio de la Nueva España. Y yo sentencio, de mí se van a acordar. Bueno, la segunda razón. Hace un llamado a un diálogo interdisciplinario tan propio de la historia económica.
es una obra que, si bien nace con pretensiones de historia económica, en tanto tiene interés de profundizar desde una perspectiva institucional el erario regio de la Nueva España, que es justo lo que señalaste, termina siendo una gran aportación a la historia del derecho. De esta manera, Gasofilacio nos obliga a mirar el problema fiscal en constante diálogo con otras disciplinas, en particular el derecho tributario. De paso, nos advierte del enorme potencial del análisis jurídico para las cuestiones fiscales. Tras la lectura de Gasofilacio Regio, no me queda duda de que los interesados en la historia de la fiscalidad novohispana y mexicana debemos acercarnos sí o sí seriamente al derecho fiscal. Hay apenas, digamos, algunos esfuerzos, pues sí, todavía muy primarios, ¿no? Pero bueno, ya estamos empezando. Esa sería, digamos, una segunda razón para leer Gasofilacio. Y una tercera, que ahí es donde sí estoy jalando abiertamente agua para mi molino, que constituye, a mi juicio, una propuesta novedosa que se puede extender a otros periodos de la fiscalidad nacional. Me refiero a las posibilidades de aplicar, si es que se me permite el término, la propuesta de estudiar desde la historicidad de la jurisdicción la fiscalidad mexicana del siglo XX y XXI. Sé que una afirmación como esta supone mucho trabajo de por medio. Para empezar, y suponiendo que no queremos dar un salto cuántico desde 1810, que es el año donde termina Gasofilacio, hasta el siglo XX, sería necesario estudiar el problema de la jurisdicción para el siglo XIX. Luego sería conveniente contar al menos con un acervo documental importante para el siglo XX. Bueno, pues no contamos ni con la historia del derecho tributario para el siglo XIX, a excepción de los estudios que ha realizado Carlos Becerril, ni tampoco con las fuentes para el siglo XX. Ya sé que suena horrible, pero la verdad, eso es la verdad. O sea, tienen ustedes más disposición de fuentes que nosotros para el siglo XX y XXI. Tiene que ver con muchas cuestiones, incluso hasta institucionales, que alcanzan, digamos, hasta la clasificación en los archivos. Bueno, pero no todo está perdido y tampoco vamos a esperar tanto, porque me parece que Gasofilacio nos invita a considerar varias cuestiones. Primero, o sea, si aplicáramos como esta propuesta que tú haces para el siglo XX y para el siglo XXI, lo primero que tendríamos que hacer es recordar que el orden jurídico vigente en cualquier tiempo y espacio no se debe de asumir como una variable dada. La historiografía sobre la fiscalidad mexicana del siglo XX y XXI, y prácticamente estoy hablando de los estudios de Luisa Boites y de su servidora, la hemos omitido olímpicamente, creo yo, por ignorancia. En este sentido, hemos asumido que la centralización fiscal, que es, digamos, como el objeto de estudio que más se ha estudiado para este periodo, que se impulsó desde los primeros años postrevolucionarios, fue una cuestión de mera transferencia de facultades tributarias. Entonces, si ustedes leen a Boites o me leen a mí, no se van a cansar de leer, de verdad, no se van a leer hasta el cansancio, que la centralización fiscal supuso la transferencia de facultades tributarias. No te preocupes, de facultades tributarias de los estados hacia la federación, y eso lo repetimos así casi que por definición, ¿no? Bueno, pues tras la lectura de eso, de Gasofilacio, hay que replantear esto. Bueno, que esto es lo que digo, pero si atendemos el llamado de Ernest en términos, insisto, de la propuesta analítica de rastrear inicialmente el orden jurídico, el problema se complejiza, porque la jurisdicción para el siglo XX, evidentemente también para el XXI, si bien se entiende como las atribuciones que tiene el Estado de imponer su autoridad por medio de leyes y tribunales, según la materia a cuestionar, también implica la definición de competencias jurisdiccionales, es decir, el poder que tiene cada tribunal o juzgado, magistrado o juez en determinado caso o asunto según el lugar donde se encuentre. O sea, se introduce, digamos, una diferenciación, o sea, la jurisdicción se tiene que entender, sí, como esta facultad que corresponde al Poder Judicial, pero necesariamente pasa por el Poder Legislativo. Y se nos ha olvidado, de verdad, o sea, no sabíamos ni qué estábamos diciendo. Que Dios nos perdone. También de Ernesto. Bueno, a ver, entonces, ¿en qué me quedé? Bueno, reconocer a la jurisdicción en estos dos sentidos, o sea, sí en términos, digamos, del Poder Judicial, pero que pasa o que supone también al Poder Legislativo, implica una relación entre el Poder Legislativo, que define el orden jurídico a través de leyes, y el Poder Judicial, que se encarga de mantenerlo. De esto no hemos tenido conciencia plena a la hora de problematizar la coordinación fiscal del siglo XX. Tenemos mucho que pensar en ese sentido. Yo creo que además, y esto ya no es algo que haya notado aquí en el texto, el asunto, insisto, se complejiza todavía aún más
si reconocemos que en términos fiscales la jurisdicción es concurrente. Entonces, a la hora de que se impulsa, digamos, este esfuerzo por centralizar estas facultades, pues resulta, digamos, en un esquema, en una jurisdicción, digamos, sobre la Constitución, porque la Constitución no se modifica. Hay quienes incluso sostienen que la coordinación fiscal es anticonstitucional. Entonces, imagínense, estamos hablando, sí, de que hay una definición, digamos, en la ley de lo que es jurisdicción, pero por la vía de los hechos, pues se adquiere una forma, pues, distinta, ¿no? Y ahí creo que es donde vale mucho la pena insistir o tener como punto de partida para poder justo aplicar esta metodología. Bueno, por eso decía yo, tenemos mucho que pensar en ese sentido. Entonces, y en resumen, estudiar la jurisdicción fiscal durante el siglo XX es entender tanto las cuestiones de justicia administrativa que tienen que ver con el contencioso administrativo, me refiero prácticamente a los juicios de nulidad que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes del Tribunal Federal Fiscal. O sea, hay que entender esa cuestión, pero también la legislativa, que dicho sea de paso, para el caso de la coordinación fiscal no tiene fundamento constitucional. Entonces, tenemos ante nosotros para el siglo XX y para el siglo XXI una jurisdicción que no hemos reconocido en su justo peso, ni con su tamaño, ni con todas las esferas que supone. Y eso no es casual, digamos, ahora adquiere sentido estos estudios, bueno, yo que he estudiado la fiscalidad indirecta, en particular el ISIM, que es el antecedente, digamos, del IVA, adquiere completamente sentido porque en todos los convenios de coordinación se inicia diciendo que hay un acuerdo para que, o sea, nunca se dice se va a centralizar, se dice, y nosotros hemos asumido que supone esa centralización. Dice, se acuerda que el Estado le deja de legislar y legisla la Federación. Entonces de pronto uno decía, bueno, ¿por qué la legislación? Claro, porque la legislación supone la posibilidad de tener competencia jurisdiccional. Pero bueno, eso no lo habíamos visto. O sea, yo nunca, fue por ti. Bueno, el segundo paso, bueno, esto es la definición de jurisdicción, o sea, porque yo estoy siguiendo un poco el esquema de Ernest, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ese esquema lo aplico para 20? Entonces, primero hay que definir que hay una jurisdicción en dos ámbitos y que además ha adquirido, pues, esta forma, vamos a decir, anticonstitucional. Sí, o sea, lo digo con pinzas, ¿eh? Pero bueno, el segundo paso, de nueva cuenta, siguiendo esta propuesta, es historizar esta concepción de desde los contextos, los actores, las motivaciones, las etapas, si es que estas existen para el caso del siglo XX y XXI, que yo creo que sí, sin duda, y las implicaciones. Eso ya supone, pues, o sea, tampoco va a ser aquí un ensayo, ¿no? Pero bueno, tu propuesta, Ernest, da para pensar, digamos, como en estos términos. Nada de esto tenemos y, por supuesto, habría que reflexionar mucho más y pues, no es el espacio. Pero me permití presentar estos pincelazos súper gruesos porque, pues sí, por supuesto que me emocioné y porque estoy convencida de que la historicidad de la jurisdicción que Ernest realizó en esta investigación bien puede constituirse en un toolkit para entender la fiscalidad del siglo XX. Cuando esto suceda, que ya sé que va a pasar mucho tiempo, pero bueno, pues hay que decirlo, estaremos, creo yo, en condiciones de establecer pues categorías analíticas que sirvan, digamos, de puentes o de como diálogos puentes de diálogo como más naturales, ¿no? Creo también que eso posibilitaría entender a la fiscalidad tanto novohispana como la mexicana, digamos, en un periodo, ya en el periodo nacional, ¿no? Como un fenómeno amplio, creo yo, además con tiempos propios y además con ritmos muy lentos, porque habría que ver pues cuáles son las continuidades que hay en ese sentido. Y te digo, creo yo habría que trabajar como la jurisdicción para 19, entenderla, ya sé que esto es hasta así como apenas puesto, para 20 y para 21, pero yo creo, ¿no?, que habría muchas cuestiones todavía que, digamos, presentes en algún sentido, quizá ya tufitos, ¿no?, o algo ya muy desdibujado, pero seguramente debe de haber, ¿no? Bueno, falta muchísimo camino que recorrer porque el análisis histórico del problema fiscal en particular y el hacendario en general del siglo XX y XXI para el caso de México está escasamente desarrollado. De hecho, me atrevo a decir que de toda la historiografía fiscal para novohispana e hispana, pues los del siglo XX somos los más atrasados, francamente, ¿no? Sí, o sea, es una realidad. Entonces, bueno, imagínense, o sea, no hay ni historiografía que nos sirva, digamos, un tanto de cobijo, ¿no?, para poder, se me permite el término, perdón, ¿no?, parir, ¿no?, una propuesta como esta para el caso del siglo XX y XXI, pero pues bueno, hay que decirlo.
Pero lo cierto es que, digo yo, es que los que ya estamos, al menos, debemos atender las invitaciones que nos hace un texto como Gasofilacio y, por supuesto, pues celebrar su publicación. Una última razón, y con esta me voy. El reto del lenguaje. Escuché a colegas decir que evidentemente es un texto erudito y muy bien escrito, pero lo cierto también es que el lenguaje jurídico en general, no solamente el que se utiliza, digamos, en Gasofilacio, pues no resulta de fácil comprensión para iniciar porque no somos, digamos, abogados, ¿no? Pero por supuesto eso no supone o no niega la posibilidad de acercarnos. Pero yo creo que es una preocupación seria y muy genuina, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer, Ernesto? O sea, de verdad, ¿cómo le vamos? No podemos cambiar tampoco los nombres, pero creo que sí hay, digamos, como un reto, porque en general creo que los que escriben la historia del derecho dicen, ¿no? De broma, bueno, escribes para ti, ¿no? ¿Te entiendes tú? Y entonces, no, debemos de tener cuidado con eso, ¿no? Sin duda. Bueno, quise hacer esto, digamos, muy sucinto, pero eso sería, de manera general, mis 5 razones por las que hay que leer Gasofilacio. Muchas gracias, Ernesto. María Ángel, primero que nada, muchísimas gracias por la lectura tan atenta y sobre todo por las implicaciones que derivas de todo lo que es la lectura y las implicaciones historiográficas, de que nos lleva de un lugar a otro. ¿Qué quiero decir con estas cuestiones? Esto es un libro de historia institucional, desde el punto de vista, diríamos, neoinstitucional, sobre lo que es una entidad como es la Real Hacienda, el Erario Regio o el Gazofilacio Regio, pero no es una historia institucional al uso, como podríamos entender en el siglo XIX o gran parte del XX, que trataba fundamentalmente de exhumar reglamentos, leyes, códigos, y simplemente se trataba de organizar la información prácticamente desde los propios textos, que es lo que se consideraba que era la ley en cada momento. No, eso es profundamente ahistórico. Realmente, si creemos que estamos en un orden jurisdiccional y en un orden jurisdiccional de antiguo régimen hay una pluralidad de fuentes de derecho, donde la ley que emite el rey o los mandamientos que puede hacer un virrey o una autoridad fiscal en un momento dado es solamente uno de los componentes del derecho, de las fuentes del derecho, que además también hay que tener en cuenta a la tradición. La tradición es también parte de la legitimidad y, por lo tanto, de lo que fundamenta un comportamiento de los actores, ya sean de los que cobran los impuestos o de los que pagan los impuestos. Y luego las autoridades, lo que se llamaba en la época los grandes jurisconsultos, incluso los santos padres de la Iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, necesariamente un libro como este tenía que construirse desde los casos, no desde los textos, sino desde las situaciones específicas. Por eso, algún colega que también ha comentado este libro decía, me acercaba con cierto temor al texto porque creía que me iba a encontrar con algo que dijese el reglamento del estanco del tabaco, la ordenanza general de las casas de moneda de 1732, etcétera, etcétera. Es decir, que iba a ser una sucesión de textos comentados donde se decía a qué se tenían que dedicar los distintos jueces de Hacienda o los tribunales de Hacienda, cuáles son sus competencias, cuáles eran sus actividades. Y no, eso es solo una parte del texto. Si estamos en una visión en que es desde el conflicto entre los causantes y la entidad fiscal, entre los distintos jueces de Hacienda, entre los jueces de Hacienda y aquellos que en un momento dado son recaudadores pero no tienen jurisdicción, etcétera, etcétera, necesariamente es un libro que tiene que elaborarse desde el conflicto, porque en el conflicto es cuando se evidencia lo que es el derecho de cada uno de los actores a la hora de cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que en un momento dado erogar, en qué meses lo tengo que hacer, bajo qué modalidad, si va a ser en moneda, en especie, etcétera, y cada uno defendiendo su derecho va a apelar a lo que es la justicia en el antiguo régimen, que significa simplemente dar a cada uno lo que es suyo. Así es como se define en el antiguo régimen lo que es justicia. Fíjense que no es dar a todos lo mismo, porque estamos en un mundo donde se concibe que todos los sujetos son intrínsecamente diferentes. El mundo liberal es al contrario, es el mundo, dice, donde todos somos intrínsecamente iguales. Si estamos en un mundo donde somos todos diferentes, a cada uno hay que dar lo que es suyo
para que precisamente mantengamos la justicia. ¿Y qué es lo suyo desde el punto de vista tributario? Pues que en un momento dado ciertos grupos sociales no pagan unos impuestos y otros sí, porque es símbolo del privilegio fiscal. Los indígenas, por ejemplo, tienen el privilegio de no pagar la alcabala, de no pagar el diezmo. Los que son españoles tienen, o españoles o castizos o mestizos, que son las denominaciones de la época, tienen el privilegio de no pagar el tributo, etc. Es decir, cada grupo defiende lo que es su privilegio fiscal. En ese mundo tan diverso, tan abigarrado, donde en el conflicto es donde se dirime exactamente los alcances del poder fiscal y, por lo tanto, cómo se gobierna un real erario, es como planteamos que el libro tenía que construirse desde los casos. Y entonces el colega que leyó este comentario, que hizo el comentario del libro, es que en este libro no veo solo textos, documentos y leyes, veo personas, veo tribunales, veo intereses. No podemos omitir que estamos ante una cuestión material. ¿Pago impuestos o no pago impuestos? ¿Cobro impuestos o no cobro impuestos? Es decir, hay unos intereses clarísimos dentro de todo esto, porque hay unos objetivos. Pues justo a propósito de este comentario, debí desarrollarlo más. Señalaba yo, ¿no?, que habría que construir la jurisdicción desde los contextos, desde los actores, desde los intereses, desde las implicaciones, porque efectivamente para el caso del siglo XX y XXI, que no es, digamos, un sistema jurídico como este, ¿no?, pero efectivamente es también la interacción entre los actores a la hora, digamos, de pedir justicia, si concebida, digamos, de otro modo, que se va definiendo también el asunto de la jurisdicción. En el caso, por ejemplo, del ISIM, que es el que evidentemente pues tengo estudiado, hemos realizado, bueno, no es una investigación exclusiva mía, la realicé con Isabel Abella, con la doctora Isabel Abella, y justo tenemos ahí, reconstruimos justo lo que está señalando. Hay un conflicto entre la Secretaría de Hacienda y los contribuyentes, con los agentes aduanales organizados en la CAREM, ¿no? Entonces, pareciera que ahí estaba la disposición, ¿no?, la reglamentación. Hay un conflicto que inicia por algunos problemas, digamos, de definición en la legislación, y es la CAREM la que se levanta y dice, bueno, yo no voy a pagar ISIM porque en el ISIM me están reconociendo como comerciante y yo soy profesionista porque para ser agente aduanal yo me tomé un curso que ya dio la SEP, que la SEP ya me reconoció, y además yo grabo como profesionista, como comerciante, pero soy profesionista por el ICR. Bueno, se inicia un pleitazo que dura por ahí de 4 años, inicia con un juicio de nulidad que lleva a la CAREM al Tribunal Fiscal, bueno, al entonces Tribunal Federal Fiscal, se lo niegan, y entonces la CAREM lo que hace es ir a otro tribunal, que ahora no recuerdo cuál, y se lo aprueban, y la Secretaría de Hacienda dicen, ¿cómo creen? Y es la Secretaría de Hacienda la que mete el juicio de nulidad. Termina el asunto en un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mientras eso sucedía, mientras se solucionaba ese amparo que duró años, lo que hizo la CAREM inteligentísimamente fue invitar a todos los agremiados a entonces a ya no registrarse como comerciantes, sino como profesionistas con una cédula profesional, valga la redundancia, reconocida por la SEP. Y entonces, para cuando pierden el amparo, la CAREM, pues dice, bueno, pues la verdad ya no nos interesaba tanto porque no somos comerciantes, somos profesionistas y pagamos por el ICR. Imagínense. Y entonces la Federación, en una de las modificaciones de aquellos años al ISIM, borra ese renglón. Uno ve, o sea, si uno ve simplemente la legislación, dice, ya no está este renglón, ¿no? Pero detrás hay un conflicto que efectivamente definió no solamente la ley, sino que dio cuenta en el proceso de cómo se ejerce la jurisdicción. Y efectivamente hay un vaivén, son como límites de pronto no tan definidos, ¿no? Como bien señalas, o sea, pueden como dibujarse y desdibujarse en ese sentido. Cosa, por ejemplo, que no sucede con otros causantes que hemos reconstruido a propósito de un esfuerzo que se está realizando ahora actualmente para estudiar el contencioso administrativo. Hay contribuyentes que les va, digamos, muy bien y que les va muy mal, y dice la Suprema, dice el tribunal, no, así es la ley, ni modo. Pero en cambio hay otros
que hacen alusión incluso a definiciones de diccionario, ¿te acuerdas de ese caso? Totalmente. ¿No? Definiciones incluso que tienen que ver con la costumbre de cómo se toma refresco, ¿no? Pues es que en las familias ya dejamos la cerveza y ahora estamos tomando refresco y es parte de la dieta mexicana. O sea, que es justo el argumento que tú estás, digamos, señalando. Y ahí sí no importa pues, lo que decía la ley, se le concedió el amparo. ¡Ay, hola! Gracias por venir, mis alumnos. Perdón. Bueno, y se le concede el amparo, entonces de pronto sí, vean, o sea, no es como que tan estricta, ¿no? En ese sentido la aplicación, y entonces creo que de ahí vale la pena, o sea, o sería un hilo conductor que atraviesa, ¿no? A la jurisdicción en términos, o sea, amplísimos, porque es justo ese conflicto el que comienza a moldearla, ¿no? Entonces, bueno, eso quería yo comentar a propósito de tu comentario. No, y en el fondo lo que creo que estás poniendo en evidencia es el tema de la casuística. ¿Por qué tenemos un régimen fiscal mexicano todavía en el siglo XXI tan casuístico? Es decir, que va construido a partir de situaciones específicas. Es decir, desde la economía es evidente hoy que podemos decir ¿qué es un impuesto directo? ¿Qué es un impuesto indirecto? ¿Qué es un monopolio? ¿Qué es una tasa? Las definiciones en economía están clarísimas. ¿Por qué tenemos que ir definiendo en la miscelánea fiscal prácticamente producto a producto lo que se considera que es y por lo tanto por qué tiene que pagar un impuesto? Claro. Es increíble, pero si ustedes van a la ley fiscal todavía hoy, se define qué es un flan y por qué un flan tiene que pagar impuestos. Y entonces se dice, flan, se considera un producto lácteo que se cocina al baño María, huevo, harina, no sé qué. ¿Por qué? Pues porque los agentes económicos, en este caso muchos fabricantes, decían, no mire, pero es que lo que yo fabrico no tiene polvo de lácteos, sino que lo hago con esta otra cosa, por lo tanto, yo no soy el flan según la ley y luego no tengo que pagar ese impuesto. Claro, cuando uno ve las implicaciones de la casuística a la hora de enfrentar o no el pago de los gravámenes, es cuando uno se percata de la necesidad de que tenemos un sistema que hay una tremenda continuidad desde el antiguo régimen, sigue por todo el siglo XIX y ya llega al XXI. No se han podido construir grandes definiciones marco que generalicen el pago de los gravámenes y la relación entre los causantes fiscales y la autoridad hacendaria. Y eso genera muchos problemas porque entonces la litigiosidad en torno a lo que es el pago de los impuestos es una constante en el mundo mexicano, y no solo mexicano, pero claramente en el mexicano que tenemos hoy. En lugar de verlo como un dato, como una realidad, habría que preguntarse en términos históricos de dónde viene eso, por qué tenemos esa larga tradición en ese comportamiento a la hora. Entonces, una de las cuestiones derivada del libro Gazofilacio Regio es precisamente eso. Es decir, si la tradición es fuente de derecho, si los actores en la litigiosidad, en el ejercicio de jurisdicción, de defensa de sus intereses, están en un momento dado cuestionando lo que en principio parecería muy evidente, por ejemplo, todas las mercancías que entran en un determinado lugar que tengan esas mercancías pagan determinado impuesto. Si eso se vuelve un elemento de debate y además acaba dirimiéndose en tribunales, entonces necesariamente entendemos que la ley expedida por cualquier autoridad, sea el rey, sea un virrey, sea la Suprema Corte, sea el Poder Legislativo, es algo que sí, marca mucho de lo que va a ser el pago de los gravámenes, pero en absoluto es la última palabra y por lo tanto necesitamos conectar el mundo de la legislación con el mundo de la jurisprudencia, porque es que si no, no entendemos lo que está sucediendo y por qué, por ejemplo, en la actualidad todas las grandes empresas siempre tienen un despacho de abogados pegado precisamente para invalidar y cuestionar mucho del comportamiento y de lo que es la función que tienen a la hora de pagar o no los gravámenes. Sí, si me permites un comentario más en ese sentido. Se me vienen a la mente dos ejemplos en esa tesitura. Es a manera de super hipótesis, ¿sí? Que conste que está grabado, lo dije de hipótesis. Yo siempre me con un salud. El impuesto de patente. El impuesto de patente, bueno, al menos yo lo he estudiado para Veracruz, para el Veracruz del último tercio del siglo XIX. Entonces, si uno lee el patente, no les exagero, o sea, hice una tabla por ahí de 300 conceptos, 300.
Bueno, ¿por qué fue así? Porque el patente en Veracruz, en este contexto de modernización liberal de la hacienda veracruzana de finales del siglo XIX, que luego les cuento por qué surge en ese momento, intenta sustituir al impuesto de consumo que venía, digamos, de la colonia y era también amplísimo. Entonces, con esa intención, como que no quede nada fuera, pues que todo, ¿no? Enlístenlo con claridad. Y entonces uno se encuentra como expendios que tienen afuera el puesto y venden frutas y verduras y también, ¿no? O sea, así de específico, justo un tanto en el ejemplo que señalaba Ernest del Flan, en esa misma idea. O sea, no era una miscelánea, como ahorita esta que referiste, pero era una ley que especificaba qué es lo que se iba a gravar por impuesto de patente. Una. La misma lógica, eso fue a finales del siglo XIX, la misma lógica con el ISIM, ni siquiera en 48. En la última legislación o modificación de importancia que fue en el 77, el listado, bueno, o sea, uno agarra la ley así, ¿no? Y lo voltea por lo mismo, porque hay una especificidad de cuando además desde el artículo 1 dice el ISIM va a caer sobre aquellos ingresos que resulten de la transacción mercantil de bienes o servicios. ¿Qué es esto lo que tú decías? Pues bienes y servicios, pues todo, ¿no? Bueno, pues no fue necesario, era necesario especificar sobre todo los servicios. Y entonces casi son definiciones pues no calcadas, pero que tienen un tufo impresionante del impuesto de patente, que fue justo el que sustituyó en términos locales, tendejones así y asado, ¿no? Con tales y cuales características. Papelerías que vendan papel, así, ¿no? Papelería entendida como es bárbaro, ¿no? Y son hojas y hojas y hojas de ese artículo. Y efectivamente, o sea, que, bueno, quería señalar estos dos ejemplos, porque uno es de finales del siglo XX, este es del siglo XIX, este es del siglo XX, y efectivamente hay esta casuística, ¿no?, que tú señalas. Entonces, bueno, evidentemente considerarla sin duda, pues invita definitivamente, que es todo esto que estamos diciendo, pues a repensar o a pensar la jurisdicción más allá de lo que se estipula, digamos, ¿no?, en el papel. Sí, y simplemente ya casi para finalizar, porque estamos a punto de llegar al Zoom, ya no tenemos muy poco tiempo, la otra idea que ha planteado la doctora María del Ángel, que es la interdisciplinaridad. Necesitamos conectar con otras disciplinas. Es decir, desde la historia, este libro no se hubiera podido hacer, por supuesto, desde la economía, necesitas tener conocimientos de economía, pero también derecho. Es decir, esos compartimentos estancos de es que yo no hago historia del derecho, no, es que yo no hago historia de la economía, no, es que yo hago solamente historia política o yo solamente hago historia de la cultura. En el fondo es una división artificial, es como si los sujetos dijésemos, no, hoy solamente soy economista, hoy solamente soy político, es que hoy solamente soy... No, eres una persona integral, se supone que tienes una pluralidad de facetas y tienes que enfrentar esa realidad y tu cerebro no disecciona de esa manera. Pues lo mismo sucede con los estudios históricos, es decir, tenemos una necesidad de especialidad, es decir, necesitamos cada vez estudios más profesionales, más cuidadosos, que tengan mucho tratamiento de un expertise que nos dé un conocimiento cada vez más solvente, pero eso a la vez nos va aislando. ¿Cómo superar ese grado de conocimiento específico sobre una faceta que a la vez nos permita reintegrar el conocimiento general? Necesariamente colaborando con colegas que vengan desde otras disciplinas y que a la vez elaborar proyectos generales de investigación donde convivamos gente que se ha formado en la historia, en la economía, en la sociología, en el derecho, de tal manera que podamos, desde preguntas significativas en las que tengamos puntos de contacto, a la vez plantear cuestiones que nos permitan integrar de una manera más lógica el comportamiento, en este caso, de una entidad fiscal, de una entidad hacendaria y el comportamiento de los causantes. Porque al fin y al cabo es lo que estamos hablando es de personas, de grupos sociales en un momento dado y que tenga una historicidad. Gazofilacio, en el fondo, era provocarle al lector, decir, ¿este libro de qué va? El título es extraño. Pues precisamente la extrañeza del título era un poco decirle al lector, mire, no vaya con un pensamiento del presente diciendo, ya sé de qué va. No. Gobernar en el antiguo régimen es totalmente distinto de lo que hoy entenderíamos gobernar.
Gobernar es un gobierno de jueces y tribunales, no es un gobierno de un poder ejecutivo separado del judicial y separado del legislativo en esta división triádica que tenemos hoy en la actualidad. Gobernar en el antiguo régimen. Si tenemos que ver a un gobernante en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y en casi principios del XIX, lo primero que tenemos que ver es a un juez. Ese es el que verdaderamente gobierna. Y en este caso, el que gobierna la Real Hacienda. Sí, exacto. y bueno, simplemente cerrar esta participación. Esto que estás proponiendo, Ernest, y que sirve, digamos, pues, te digo yo, que queremos extender como toolkit, ¿no? Como para 19 y para 20, creo también en términos generales hace un llamado a justo a lo que está perdiendo, y es algo que están mis alumnos de testigo. Historia económica, a mi juicio, es siempre interdisciplinariedad, ¿no? Estamos también, creo yo, con esto pronunciando esta forma de hacer historia económica que me parece súper atinada porque enriquece muchísimo la comprensión, lo complejiza. Al menos, digamos, desde mi formación inicial como economista, lo digo genuinamente, ¿no? Y sin sonar romántica de corazón, o sea, la historia ha complejizado en todos sentidos mi comprensión hasta del fenómeno económico, ¿no? Entonces, bueno, pues celebremos la publicación de Gasofilacio, léanlo, de verdad no se van a arrepentir, y pues muchísimas gracias, Ernest. Muchas gracias.